Bienvenidos de nuevo a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desmenuzamos todas las series turcas que nos roban el sueño más menos o. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de una pareja que ha incendiado las pantallas, que nos ha hecho suspirar, llorar y, seamos sinceros, gritarle a la tele ese de una vez. Adivinaron, hoy vamos a analizar a fondo a Afra y Mert, de esa serie que nos tiene a todos con el corazón Superíndice 3N en un pu más menos o. ¿Volveru, N? Esa es la pregunta del Miyu Superíndice 3N. Esa pregunta que nos quita el sueño más menos o. Esa pregunta que incendia los foros de internet, desde serielovers turcos hasta el grupo de Telegram de Adictos a. Y hoy a QU vamos a intentar darle una respuesta, o al menos, a explorar todas las posibilidades. Vamos a repasar su historia, sus momentos SIQ Superíndice 3 Nikous, los obstáculos que han enfrentado y, por supuesto, a analizar las pistas que nos ha dejado la serie. Pero antes de meternos de lleno en este mar de emociones, les quiero pedir un favor súper importante. Si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderú en ninguno de mis vídeos, donde les traigo todo el chisme, las teorías y los análisis profundos de sus series turcas favoritas. Además, me estarán ayudando un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Que ya saben, clic en el botón Superíndice 3N de suscribirse. Y dejen un comentario con su teoría favorita. Ahora vamos a lo que nos interesa. Afra y Mert, solo con nombrarlos ya se me pone la piel de gallina. Su historia comenzó Superíndice 3 como tantas otras, con una chispa, una atracción Superíndice 3N innegable, una conexión Superíndice 3N que trascendió a las palabras. Desde el primer instante supimos que había algo especial entre ellos. Era esa energía que se sentía incluso a trabu copyright de la pantalla, esa química que solo los grandes actores pueden transmitir. Pero como en toda buena serie turca, el camino al amor verdadero no iba a ser fácil. Para nada. Si fuera fácil, ¿qué copyright en el averua? Necesitamos el drama, la angustia, la tensión Superíndice 3N. Es lo que nos mantiene enganchados. Recordemos sus primeros encuentros, esas miradas furtivas, esos roces accidentales que nos acuan contener la respiración Superíndice 3N. ¿Se acuerdan de la escena en el mercado de Estambul, cuando Afra tropezó Superíndice 3 y Mert la sujetó Superíndice 3? Fue como si el tiempo se detuviera. La tensión Superíndice 3N era palpable, casi se pudo acortar con un cuchillo. Sus ojos se conectaron en un silencio que lo decua todo. Y cuando finalmente se confesaron sus sentimientos, en esa noche estrellada a orillas del bus Superíndice 3 Esforo, fue un momento múgico, de esos que te dejan con una sonrisa tonta en la cara durante horas. Yo creo que tuve esa sonrisa durante toda la semana. Pero, el drama. Du Superíndice 3 de estar a la emoción Superíndice 3N sin los obstáculos. Y vaya que Afra y Mert tuvieron que superar obstáculos. Familias enfrentadas, secretos del pasado que parecían sacados de una novela GEU Superíndice 3 tica, rivales amorosos con planes maquiabu copyrightlicos. La lista era interminable. Cada vez que parecía que iban a encontrar la felicidad, algo se interponía en su camino. Era como si el destino se empeñó más menos en separarlos. Y nosotros los espectadores sufruamos con ellos, nos desesperamos, nos enojamos y por supuesto, nos ilusionamos. Hasta organizamos peticiones online para que los guionistas les dieran un respiro. Uno de los momentos críticos de su relación Superíndice 3N fue cuando se descubrió Superíndice 3 que el padre de Mert era responsable de la ruina de la familia de Afra. ¡Boom! Drama del bueno. Ese fue un golpe muy duro, tanto para ellos como para nosotros. Fue una traición Superíndice 3N que parecía imposible de superar. Afra se sintió Superíndice 3 devastada, traicionada por el hombre que amaba. Mert, por su parte, estaba destrozado por el dolor que le había causado a Afra y por la culpa de los actos de su padre. Muchos pensamos que era el final, que ya no había vuelta a atrurese. Que esa herida era demasiado profunda para sanar. Pero, ¿es realmente Asu? ¿Estaba todo perdido? AQ es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y de detectar las más menos pistas que nos deja la serie. Porque, seamos honestos, los guionistas de series turcas son maestros en jugar con nuestras emociones.
Nos dan esperanza, nos la quitan, nos la vuelven a dar. Es una montao más menos a rusa. Nos tienen al borde del asiento, esperando el superíndice 3º capítulo con la ansiedad de un new más menos o en Nochebuena. ¿Recuerdan esa escena en la que Afra, después copyright ese de romper con Mert, lo ve desde lejos en el cafú copyright que solo han frecuentar y, aunque intenta disimular, no puede evitar que se le escape una lugrima? Ese pequeño más menos o detalle, esa mínima expresión superíndice 3n, es lo que nos hace creer que todavía hay una oportunidad para Afra y Mert su. A pesar del dolor, a pesar de la traición superíndice 3n, el amor seguía latente en su corazón superíndice 3n. Era como una llama que se negaba a extinguirse. Además, si analizamos la evolución superíndice 3n de sus personajes, vemos que ambos han crecido y madurado a lo largo de la serie. Han aprendido de sus errores, han superado sus traumas y sobre todo, han demostrado que se aman profundamente. Afra, que al principio era una joven ingenua y vulnerable, se ha convertido en una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. Mert, por su parte, ha aprendido a asumir la responsabilidad de sus actos y a enfrentarse a su padre. Y el amor, como sabemos, lo puede todo. O al menos, eso queremos creer. Eso es lo que nos alimenta la esperanza. Pero no todo es color de rosa. También copyright n debemos ser realistas y considerar los factores que podrán impedir su reconciliación superíndice 3n. Por ejemplo, la aparición superíndice 3n de Elif, la nueva socia de Mert, una mujer ambiciosa y calculadora que estuvo dispuesta a todo para conquistarlo. O la insistencia de la madre de Afra, que sigue odiando a la familia de Mert y que no estuvo dispuesta a perdonarlos. Estos son elementos que no podemos ignorar y que podrán jugar un papel determinante en el futuro de su relación superíndice 3n. Son como minas terrestres en el camino hacia la felicidad. También copyright n tenemos que considerar el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su ruptura? ¿Han logrado superar el dolor y la decepción superíndice 3n? ¿Han conocido a otras personas? El tiempo puede curar heridas, pero también copyright n puede crear nuevas distancias. Otro punto importante es la comunicación superíndice 3n. ¿Han hablado honestamente sobre lo que sucedió superíndice 3? ¿Se han perdonado mutuamente? La falta de comunicación superíndice 3n es uno de los principales problemas en las relaciones. Si no se sientan a hablar y a aclarar las cosas, es muy difícil que puedan reconstruir su relación superíndice 3n. Y por último, pero no menos importante, es la cuestión superíndice 3n de la confianza. ¿Pueden volver a confiar el uno en el otro después copyright ese de lo que pasó superíndice 3? La confianza es la base de cualquier relación superíndice 3n, y recuperarla puede ser un proceso largo y doloroso. Entonces, ¿volveru n Afra y Mert su? La verdad es que no tengo una respuesta definitiva. Nadie la tiene excepto los guionistas de la serie. Y ellos no sueltan prenda. Pero veis hundonos en todo lo que hemos visto, en la química innegable entre los personajes, en la evolución superíndice 3n de su historia y en las más menos pistas que nos ha dejado la serie. Yo creo que hay una posibilidad. Soy te ama Afra y Mert hasta el final. Creo que Afra y Mert son personajes destinados a estar juntos, que su amor es ese fuerte que cualquier obstáculo. Y aunque el camino pueda ser largo y tortuoso, confío en que al final encontraru la manera de superar sus diferencias y de construir una vida juntos. Imagino un final feliz con una boda a orillas del bus superíndice 3 esforo, rodeados de sus amigos y familiares, celebrando su amor. Pero como les dije al principio, esta es solo mi opinión superíndice 3n. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Afra y Mert su volveru n? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué copyright obstáculos creen que deben superar para estar juntos? ¿Qué copyright papel creen que jugaru Elif en todo esto? ¿Y la madre de Afra? Du copyright genme sus comentarios abajo, me muero por leer sus teorías y compartir sus opiniones. Quiero saberlo todo. Conviertan esta sección superíndice 3n de comentarios en un foro de debate sobre Afra y Mert. Hemos llegado al final de este vídeo, pero no se pongan tristes, porque muy pronto volverú copyright con análisis, chismes y teorías sobre sus series turcas favoritas.
Hoy hemos hablado de Afra y Mertzu, una pareja que nos ha robado el corazón superíndice 3N y que nos tiene a todos preguntu, donos y volveru, N a estar juntos. Hemos repasado su historia, sus momentos mu SIQ superíndice 3 Nikous, los obstáculos que han enfrentado y las pistas que nos ha dejado la serie. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por dedicar su tiempo a verme y por compartir su pasión superíndice 3N por las series turcas conmigo. Sus comentarios y su apoyo son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son la mejor comunidad de serie lovers del mundo. Y ahora, antes de despedirme, les quiero pedir un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me estarán ayudando un monto superíndice 3N a crecer y a llegar a personas que aman las series turcas. Ayúdenme a convertir este canal en el número 1 de análisis de series turcas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. No olviden dejar sus teorías en los comentarios. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, mantengan la esperanza viva por Afra y Mertzu. Kizu los guionistas nos escuchen. Chao, chao.